Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que se acercaban a él todos los publicanos y pecadores. Los publicanos eran israelitas que cobraban los impuestos, y ellos tenían que cobrar un poco más de los impuestos para poder sacar su ganancia. Entonces eran odiados por el pueblo, y los fariseos los tenían como ladrones. Y dice que se acercaban también pecadores para oírla, así como nosotros un día nos acercamos a la palabra para oír la palabra. Y el Señor nos recibió, el Señor no nos despreció ni nos echó, sino que Él nos recibió. Dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos eran siempre ellos se creían superiores a los demás, se creían que eran santos, y los demás eran pecadores. Esa es la religión. El religioso se cree superior a los demás, creyéndose que son menos pecadores. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor en Romanos 3:23, y en 2 de Crónicas 6:36 dice que todos los hombres pecan. Así que no hay diferencia. No hay diferencia entre uno y otros. Por eso el Señor los llamó, los fariseos los llamó ciegos, guías de ciegos, porque ellos no podían ver su condición de pecadores ni podían ver la santidad de Dios. Entonces estos fariseos decían: Este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor ama a sus ovejas, el Señor ama a los que son suyos. Por eso dice que el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los suyos y aparte de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así como un padre ama a un hijo, el Señor nos ama. Y el Señor sabe que somos pecadores, pero un día hemos creído y el Señor nos ha lavado con su preciosa sangre. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha sellado para el día de nuestra redención. Y dice en el versículo 3, entonces Él le refirió a esta parábola, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso es lo que ha pasado en nuestra vida, no solamente antes de conocer al Señor, sino después de conocer al Señor. Porque dice la palabra que Él nos llamó por nombre. Él nos llamó y nos escogió. Y dice que cuando el Señor llamó a los discípulos, los llamó y los escogió, los llamó apóstoles y los llamó por nombre. Así el Señor nos conoce y nos llama por nombre. Ese es el sello de la salvación, que el Señor nos conoce. Por eso dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, que los condenados, dice: no todo el que me llame Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué fueron condenados, aunque le llamaban Señor a Jesucristo? Porque el Señor no los conocía, no eran ovejas. Por eso Él, cuando pierde una de sus ovejas, una de las que Él ha llamado, Él deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Así el Señor, aún estando en el camino del Señor, nos podemos descarriar, nos podemos desviar de los caminos del Señor, de la palabra.
pero el Señor en su infinita misericordia nos viene a buscar por medio de su palabra. Quizá pasamos momentos difíciles, momentos de luto, momentos de enfermedad, momentos de pérdida de trabajo, momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de separación, momentos feos, momentos oscuros. Y es como la oveja que se pierde. La oveja que se pierde es una oveja que se distrae, que empieza a comer un pastito, que empieza a acercarse a un arbolito, que va para acá, se apoya en una roca, va, viene. Cuando quiere acordar está totalmente perdida, está totalmente extraviada. Y cuando levanta su cabeza solamente encuentra soledad, solamente encuentra desierto, solamente encuentra valle de sombra y de muerte. Y cuando mira un poco más hacia adelante, encuentra el rostro de un animal, el rostro de un lobo que le está mirando fijamente. Y el lobo se está relamiendo delante de nosotros porque nos quiere devorar. Entonces podemos decir que en esos momentos decimos que estamos totalmente perdidos. Y entonces el lobo nos ataca, el lobo nos empieza a morder, nos empieza a querer devorar. Cuando a lo lejos escuchamos la voz del buen pastor, a lo lejos podemos escuchar las pisadas, la corrida del buen pastor que viene con su cayado, que viene corriendo por las montañas, que viene saltando troncos, saltando rocas, va de roca en roca saltando llamándonos, buscándonos, porque sabe que estamos en gran peligro. Estamos en el valle de la sombra y de la muerte. Y es así, quizá en nuestro lecho de enfermedad, en nuestro lecho de dolor, en ese momento oscuro, escuchamos la palabra del Señor. La oscuridad, sale una voz. En la oscuridad de nuestra soledad podemos escuchar la voz de Dios, la voz de su palabra. A mí me ha pasado que en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles, escuchaba la radio y siempre había un pastor que estaba hablando de la palabra del Señor. Era el Señor llamándome, era el Señor hablándome, era su voz, la voz de mi Jesucristo, de mi amado Señor. Y lo que tiene la particularidad la oveja que no sabe volver al camino. La oveja no sabe volver al camino. Si uno a un perro lo deja a unos kilómetros, en otro barrio, en otra ciudad, el perro va a volver a la casa, sabe cómo volver. Es un misterio, por instinto sabe cómo volver, pero la oveja no sabe volver. La oveja se pierde y queda. Se ha conocido ovejas que han estado muchísimos años perdidas y nunca han vuelto al redil porque no saben cómo volver y se las ha encontrado. Se conoce el caso de una oveja que estaba, no sé si 6 años, perdida, y la encontraron después de 6 años con una lana muy crecida que apenas se le veía los ojos. Pero esa oveja no estaba muy lejos, estaba a algunos kilómetros nomás del redil, pero ella vivía en montaña, vivía escondida. La particularidad de este relato es que la oveja nunca supo volver a pesar de que estaba tan cerca del redil. Así le pasa, así nos pasa a nosotros. Cuando nos perdemos no sabemos cómo volver, nunca podemos decir que hemos vuelto por nuestra fuerza o porque nosotros quisimos. Es de un corazón muy orgulloso si podemos decir que nosotros volvimos al camino del Señor porque quisimos o porque pusimos esfuerzo por volver al camino del Señor, porque somos ovejas del Señor, y la oveja no sabe volver al redil si el pastor no le viene a buscar. El buen pastor es Jesucristo, el buen pastor es la palabra. Y en esos momentos difíciles de soledad, en ese momento de enfermedad, podemos escuchar la palabra. En esos momentos oscuros, escuchamos un audio, escuchamos una prédica que nos habla y nos dice que Jesucristo nos ama, que nos dice, no te dejaré ni te desampararé, yo soy tu Dios y te he llamado por tu nombre. Una particularidad es que el pastor llama a las ovejas por nombre. Y por eso dice la palabra, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Él conoce, el Señor conoce a los que son suyos.
Ese es el sello de la salvación, que el Señor nos llama por nombre, que Él nos conoce. Por eso la palabra ginosco, de conocer, significa que Él tiene un conocimiento profundo de nosotros. Es como, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Y Él nos conoce como nos podemos conocer entre familiares. Entonces, cuando no estamos en el redil, Él lo siente. Por eso la palabra ginosco también tiene un sentido de sentir, conocer como sentir. Y Él siente cuando nosotros no estamos. Y cuando Él siente que no estamos, nos busca, como un día Dios buscó a Adán y a Eva y los llamaba. Así el Señor, cuando nosotros no estamos, Él siente que no estamos, Él siente que nos hemos alejado y nos viene a buscar por medio de su bendita palabra. Por eso a los fariseos les sorprendía esto, el amor de Jesucristo por los pecadores, por sus ovejas, por los publicanos y pecadores, y los amaba. Y a los fariseos no les cuadraba como Jesucristo era amigo de publicanos y pecadores. El Señor es amor, Dios es amor. Y dice que va atrás la que se perdió hasta encontrarla, y quizá nosotros estábamos ya casi devorados por el infierno, por la oscuridad, y el Señor nos habló por medio de su palabra, nos cargó en sus hombros y nos trajo nuevamente al redil, por medio de su palabra. Por eso nunca nosotros nos vamos a poder jactar que hemos buscado a Dios, que hemos vuelto porque somos muy santos, muy buenos, porque la oveja no sabe volver al redil. Y dice, y cuando la encuentra, ¿quién nos encuentra? El buen pastor. Él nos rescata de las fauces del lobo, del enemigo, y Él enfrenta al lobo cara a cara y nos arrebata de las manos del enemigo. Y el Señor dice, Él es mi hijo, Él es mi hija, y me pertenece porque yo he pagado con sangre por Él. Yo he pagado con sangre por ella. Y el lobo tiene que soltar a la oveja, porque ha llegado el buen pastor. Al lobo le ha llegado la hora, porque ha llegado el buen pastor a rescatar nuestra vida. Y dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La palabra, cuando nos encuentra, nos carga y nos lleva nuevamente al redil. No es un trabajo de hombres, es un trabajo de Dios. Es el trabajo de la palabra que nos carga y nos lleva nuevamente al Padre. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se conoce el caso de ese hombre que era cristiano y se había entregado al Señor, de la oveja del Señor, y un día se descarrió, un día se perdió. Es un testimonio de un hermano en Brasil. En Brasil hay mucha brujería, mucha macumba. Yo escuché el testimonio de este hombre que dijo de este hermano que se apartó de tal manera que quería ser brujo, quería ser un hombre, un gran hechicero en Brasil, y se fue apartando de tal manera que llegó a niveles superiores en la brujería allí en Brasil. Entonces llegó un momento donde iba a ser él consagrado a los niveles más altos de la brujería y en el mundo. Y cuando esta persona que era cristiana se dedicó a la oscuridad, llegó un momento donde él tuvo que hacer muchos sacrificios, gastar mucho dinero, mucho tiempo, muchos ritos extraños, y llegó el día en que debía ser consagrado como un gran hechicero, como quizá el brujo más grande de Brasil. Pero cuando llegó el momento, llegó el hechicero más grande de Brasil, el brujo más grande de Brasil, para consagrarlo, para ungirlo. Y en el momento que esta persona iba a consagrarlo, tomó sus ungüentos, tomó sus cosas para consagrarlo a esta persona que se había apartado del camino del Señor, a esta persona que había dejado los caminos del Señor, a esta persona que se había extraviado,
como la oveja perdida, que fue comiendo un pastito, otro pastito, otro pastito, cuando quiso acordar estaba en medio de las tinieblas. Y cuando este hombre se levanta y eleva sus ojos para consagrarlo a Satanás, dice que pudo ver a Cristo crucificado, el brujo principal de Brasil pudo ver a Cristo crucificado. Y dice que Cristo le dijo que no lo podía consagrar porque le pertenecía a él, porque él había dado su sangre y había pagado un precio y que ahora le pertenecía a él, a Jesucristo, al buen pastor. Entonces este brujo quedó como atónito, quedó como una estatua, con los ojos en el cielo. Entonces las demás personas le empezaron a preguntar, los demás hechiceros y la gente que estaba allí le decían, conságralo ya, úngelo, como uno de los brujos más grandes de Brasil, úngelo. Y dice que este hombre se quedó atónito, se quedó petrificado ante esa imagen, ante esa voz que le hablaba y le dijo que esa persona era oveja del Señor, que le pertenecía a Cristo, al buen pastor. Y cuando reaccionó solamente dijo estas palabras: el hombre de la cruz no me deja, el hombre de la cruz no me deja. Y este hombre, dice que este hermano, al oír esas palabras de este hechicero, se largó en un llanto y se arrepintió de su pecado, se arrepintió de su maldad y volvió a los caminos del Señor, volvió al redil. La palabra lo había cargado en sus hombros, la palabra, el buen pastor, fue a buscar a su oveja que se había perdido en lo más profundo de los infiernos. El buen pastor dejó las 99 y fue a buscar a su oveja, la que se había perdido, así como un día el Señor nos vino a buscar cuando estábamos mal, cuando estábamos en oscuridad, cuando queríamos dejar todo, Él nos vino a buscar y nos cargó en sus hombros y nos volvió al redil para gozarse con todo el cielo y decir: he aquí mi oveja perdida, la he rescatado, gócense conmigo, porque he rescatado a mi oveja perdida. Así es el Señor, así es la palabra, así es el buen pastor que te dice: no te dejaré, ni te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios es tan grande que Él nunca, 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 pero nunca nos va a abandonar. Que Dios le bendiga a todos.